Bueno, estuve averiguando un poquito y vi que es verdad que las mamis que son fumadoras también pueden hacer que el bebé pueda correr ese riesgo. Claro, el tabaco en general es un agente nocivo. Sabemos que tiene múltiples sustancias tóxicas que van a afectar a nuestro cuerpo y no solamente está relacionado con la posibilidad de aparición de una displasia, sino también de otras muchas enfermedades que le puede dar al niño, ¿no? Y a la madre. Doctor, ¿cómo se descarta la displasia? La displasia se descarta fundamentalmente a través de unas pruebas y estas pruebas pueden ser exámenes físicos avalados por algunas imágenes, ¿ok? El examen físico es digamos, una condición que se ha utilizado durante mucho tiempo para descartar sobre todo las luxaciones, eso quiere decir los estadios avanzados. Entonces, al recién nacido se le hace una especie de tamizaje general. El neonatólogo, el médico que lo ve al nacer, hace una evaluación inicial de las caderas para ver si estas son inestables, manual, exactamente, un examen físico, para ver si son estables y de esa manera determinar si el niño tiene o no tiene una cadera inestable. Si tiene una cadera inestable, inmediatamente lo va a referir al traumatólogo ortopedista infantil para que éste pueda evaluar de alguna mejor manera. Pero como digo, este examen físico es sensible y específico para las caderas que están en un estadio avanzado. Entonces, la evidencia lo que ha demostrado es que para caderas que son inestables, pero que digamos, no tienen una evidencia clínica de esa inestabilidad, lo mejor son los exámenes auxiliares y dentro de ellos las ecografías y posteriormente las radiografías. ¿Le haría daño eso a mi bebé, la radiografía y la ecografía? La ecografía es un examen que utiliza ultrasonido y el ultrasonido no tiene una evidencia médica de hacer daño. Y en cambio las radiografías sí, son radiaciones ionizantes que pueden producir alteraciones, pero en el caso de que nosotros tenemos la posibilidad de un niño con una enfermedad, hay que hacerla, porque el riesgo de que él desarrolle un proceso de enfermedad es mayor que el beneficio que vamos a tener con la radiografía, ¿no? Ahora bien, el tema de cuándo hacer la ecografía y cuándo hacer la radiografía está ya prácticamente determinado, ¿no? Lo que hacemos es evaluar clínicamente al niño, ver sus factores de riesgo y pedir entre el primer y tercer mes una ecografía de caderas. Pero una ecografía no significa que simplemente al niño se le evalúe con las partes blandas, sino la ecografía tiene el beneficio de darnos una información tanto estática como dinámica de la cadera. Ya habíamos hablado de que lo que queremos es determinar que no haya inestabilidad. Y entonces lo que hace el evaluador, el médico que hace la ecografía, es valorar cómo está la parte anatómica, pero también probar, por decirlo así, que la cadera sea estable y, como está visualizando directamente con la imagen, poder indicarnos si realmente hay o no inestabilidad en esa cadera, y eso es muy beneficioso. Claro. ¿Cuánto tiempo más o menos duraría el tratamiento a mi hijo si es que tiene esa enfermedad? Pues eso va a depender mucho del grado, ¿no? Y por eso es importante determinar si la cadera tiene microinestabilidad, una inestabilidad moderada o una luxación. Entonces, el tratamiento, el tipo de tratamiento va a depender fundamentalmente de en qué estadio estemos y la duración del tratamiento también. Entonces, antes de indicar, digamos, el tratamiento, lo que es importante para los padres saber es qué va a producir esa inestabilidad, ¿no? Porque ya hemos hablado que la displasia es una inestabilidad en la relación anatómica, pero ¿qué es lo que produce realmente la displasia? ¿Le va a producir a mi hijo cojera? ¿Le va a producir dolor? ¿Le va a producir una alteración en la forma en cómo camina? ¿Que sus pies vayan hacia adentro, hacia afuera? ¿O que se desvíen las piernas? No. Lo que produce una displasia de cadera, sobre todo las displasias que son microinestables, que son la mayor parte, ¿no? No las luxaciones, son alteraciones en la parte del cartílago. Como hay inestabilidad, se va a mover como si fuera un mortero, digámoslo así, y con el paso de los años se van a producir unas heridas en el cartílago que nosotros conocemos como artrosis. Esa artrosis entonces se va a desarrollar de una manera precoz. Una persona de 15, 20 años va a tener la cadera desgastada y
a diferencia de una persona que no tuvo displasia y que normalmente va a digamos, desgastar su cadera en unos 60, 70 años. Entonces, el paciente que no fue tratado de una displasia llega probablemente a adulto teniendo problemas de dolor en las caderas por el desgaste secundario que se produjo por no haber estabilizado su cadera. Digamos que ese es el riesgo de no poder... De no hacer ningún tipo de tratamiento, ¿no? Ahora, cuando se trata de la luxación definitivamente es una condición muy evidente y eso hay que resolverlo inmediatamente porque va a producir, pues, eso sí, cojera, la famosa dismetría en los pliegues de las nalgas, que es muy famosa, una limitación para la función de la pierna, no la podemos abrir, etc. Y son los factores que son más comúnmente asociados a la displasia, pero como digo, que están en la fase ya más tardía, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata? Bueno, depende, depende de la edad también. En los niños pequeños, entre el nacimiento y los 6 meses inclusive, uno puede utilizar una especie de sistema de correas, que es algo muy práctico, que la familia puede pegarse mucho al tratamiento y que se denomina arnés. El arnés incluso tiene un nombre propio porque fue un médico quien la desarrolló, Pavlik. Entonces el arnés de Pavlik es el método más efectivo que causa menos molestias tanto para los niños como para los padres para poder estabilizar las caderas. Y si el diagnóstico es precoz, o sea, estamos hablando de niños pequeños, de niños menores de 6 meses, probablemente vayan a curarse bien sus caderas y no vaya a tener repercusiones en el futuro. Digamos que se puede solucionar si completamente, es detectado a tiempo. Exacto. Y eso es un factor muy importante. O sea, justamente creo que cada entrevista debería tener unas... o cada vez que nosotros salimos a tratar un tema deberíamos tener unos puntos completamente marcados de por qué se hace esto. Y realmente lo importante de la displasia es que la detectemos a tiempo. ¿Y cuándo es a tiempo? Antes de los 3 meses. Cuando ya el niño está creciendo y se hacen de repente un diagnóstico a los 4 o 6 meses, el tratamiento va a cambiar un poco. Probablemente ya no necesite solo del arnés, sino también se pueden utilizar algunas férulas especiales o se pueden hacer maniobras para volver a poner la cadera en su sitio, pero que son bajo anestesia, ¿no? O con o sin cirugía, o con el uso de yesos, etcétera, ¿no? Que son, digamos, parte del tratamiento, pero que cada vez son más invasivos y cada vez duran más. Y si el niño es diagnosticado tardíamente, o sea, cuando estamos, digamos, más allá del año y medio incluso, puede llegar a necesitar, en la mayor parte de los casos, cirugías, ¿no? Para poder corregir esta inestabilidad. ¿El tratamiento que se le hace es doloroso también? No, el arnés no duele, es un sistema de correas que lo único que hacen es producir, y te agradezco la pregunta porque lo que queremos nosotros en la mayor parte de displasias es estabilizar la cadera. Y está demostrado que la estabilización de las caderas se va a dar cuando al niño le flexionamos las caderas, o las piernas, perdón, y las abrimos. De esa manera, la cabeza de la que habíamos hablado se va a orientar perfectamente sobre el fondo del acetábulo, o sea, sobre la parte de la copa o el sombrero. Y cuando está bien orientado, entonces va a producir un efecto mecánico, sobre todo, de que va a hacer que el niño vaya madurando y vaya formando de manera congruente esa relación anatómica y se vaya restableciendo lo que ya estuvo alterado. Entonces no duele, no debería doler, ¿no? Puede que el niño esté irritado de repente 1 o 2 días, pero después no debería tener ninguna molestia ni para él ni para los padres, ¿no? Tengo una duda. Yo, por ejemplo, si estuviera gestando y me voy a hacer una ecografía, mediante la ecografía yo puedo descartar si mi hijo tiene esta enfermedad. En ese momento sería muy difícil porque van a evaluar al niño, pero van a evaluarlo en la manera en que está usualmente dentro del útero. Entonces, en la ecografía, el niño está usualmente con los brazos en aducción, los codos en flexión, las muñecas también en flexión y con las piernas de la misma manera, ¿no? Entonces, simulando el hecho de tenerlas más bien en un lugar adecuado. De hecho, algunas investigaciones están demostrando que la fase de aparición de la enfermedad no es la fase, digamos, del desarrollo intrauterino, sino más bien todo lo que está muy cerca al parto.
¿ok? O sea, son factores que se van a venir a dar cuando ya el niño está por nacer o cuando nació inmediatamente. Cosas que no debemos hacer, por ejemplo, cuando un niño, estoy frente a un niño recién nacido. El niño recién nacido siempre va a tener la tendencia a flexionar las piernas, a abrirlas, mantenerlas flexionadas. Y entonces hay algunas poblaciones donde las estiran y los fajan. Eso, por ejemplo, lo que estás produciendo ahí es justamente un efecto que va a hacer que las caderas se estabilicen. No tanto, no se llama negligencia, sino es una conducta de riesgo para el niño, porque lo que vas a hacer es provocar que al momento de cerrarle las piernas, las caderas como que se van saliendo de su sitio. Claro. Entonces, hay maneras ahora de envolver al niño, que en las imágenes que ustedes están viendo pueden ver también cómo se debe envolver al niño para que sus piernas permanezcan en la posición óptima y evitarle un riesgo adicional. Claro, las piernas del niño están como que flexionadas, ¿no? Así deberían permanecer, hasta que él mismo comience a estirarlas. Exacto. Eso es lo Eso es lo ideal. ¿Ya? ¿Últimos consejos que les puedan dar a las mamitas que nos están viendo? Bueno, en general, como decíamos, una condición de la displasia del desarrollo de la cadera actualmente es que es tan frecuente encontrar displasias con microinestabilidad que de hecho se está considerando en algunos países como Estados Unidos un problema de salud pública. Y al ser un problema de salud pública significa que tenemos una gran incidencia de este tipo de problemas. Por lo tanto, los niños deberían pasar por un tamizaje. Todos los niños deberían pasar por un tamizaje sumando los factores de riesgo o no teniéndolos para que de esa manera podamos evitarnos problemas futuros. Entonces, mi recomendación principal es: su pediatra va a evaluar la parte de la macroestabilidad, pero la microinestabilidad no se diagnostica correctamente solo con el examen físico. Y la sugerencia es que, de ser posible, al niño se le haga una ecografía con un médico que tenga mucha experiencia en la evaluación ecográfica, o sea, que es especialista en evaluar caderas de niños, antes de los 3 meses. Entonces, como es un examen inocuo, pues no tendríamos por qué preocuparnos respecto a algún daño secundario. Entonces, todos los niños deberían pasar por este tipo de despistajes, por decirlo así, para que de esa manera tengamos una certeza de que las caderas están sin ningún problema y evitar el diagnóstico a partir de los 4 o 5 meses que normalmente se hacían con las radiografías. ¿Ok? Y una recomendación adicional es que busquen siempre, digamos, ortopedistas o traumatólogos o gente, los radiólogos que tengan especialidad y que sean especialistas en la evaluación para evitar también falsos diagnósticos, ¿no? Porque se ve mucho diagnóstico o sobrediagnóstico y caderas normales que a veces son tratadas sin que haya necesidad o que sin que realmente ese paciente o niño tenga una enfermedad verdadera. Muchas gracias, doctor Quispe. De verdad me ha encantado la entrevista. Las mamis hemos aprendido un poquito más. Muchas gracias a ti, Romina, nuevamente. Y bueno, cuando gusten también todos los padres pueden visitarme en la clínica si tienen alguna duda sobre el desarrollo no solo de la cadera, sino de algunas otras partes del cuerpo infantil. Gracias. Seguimos aquí en Mamá 360. La adolescencia no puede evitarse, por supuesto. Va a llegar, pero tranquila, porque también va a terminar, te lo aseguro. Los efectos serán distintos según cuál haya sido el punto de partida. Tras una infancia feliz y una relación satisfactoria entre padres e hijos, la adolescencia será solo una sacudida. Sin embargo, si la relación ya estaba mal o no era digna de tal nombre, entonces la adolescencia no llegará a arreglarlo todo. Por el contrario, puede que estemos a punto de presenciar un gran desastre. Si haces obedecer a tu hijo por la fuerza o bajo la amenaza de la fuerza o los gritos, entonces ¿cómo pretendes que te haga caso cuando él sea más alto y más fuerte que tú? Permítele a tu hijo actuar bien por el deseo de obrar bien, y ese deseo lo acompañará el resto de su vida.